La noción de promoción de la salud se ha construido y condicionado a través del tiempo por momentos claves en el desarrollo de la sociedad. Es aquí donde se origina una diversidad de pensamientos acerca del concepto de promoción de la salud, actualmente definida como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Esto involucra las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades del individuo y a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen impacto en los determinantes de salud. Es congruente entonces cuestionarse en la manera como diferentes factores, en los que se incluyen el conflicto armado interno y el Estado, afectan el sistema general de salud en Colombia, y la promoción de la salud desde diferentes ámbitos sociales, tomando como piedra angular un eventual postconflicto que podría afectar de forma significativa el presupuesto nacional y la salud física y mental de los colombianos. Por ello, el presente trabajo pretende analizar el pensamiento que tienen estudiantes representantes de áreas como microbiología, enfermería, medicina, trabajo social y profesionales en salud pública. Directamente no la afecta, diría yo. Pero si hablamos desde la misión médica, que es un grupo que actúa tanto en los desastres como la guerra, que es en este caso, la enfermería se ve afectada en el sentido de que en muchas ocasiones se ha visto obligada a prestar el servicio bajo amenazas de un ejemplo. Yo voy a prestar un servicio y si no revivo esta persona que está en el conflicto, las consecuencias van a recaer sobre mí. También si ponemos el ejemplo en donde me encuentro en una zona rural prestando mi servicio de enfermería, puede llegar un grupo armado, sacarme de mi zona de confort en el hospital, es llevarme a una zona de concentración en donde debo, lo mismo como te decía, prestar ese servicio bajo amenazas que de pronto no permiten realizar mi labor como debe ser. Yo pienso que una de las principales afectaciones es el presupuesto que era destinado hacia la guerra, y creo que por este conflicto se va a destinar un poco más de presupuesto al área de la salud, que se ha visto tan afectada. Pues más que afectado, hacía parte de nuestro campo de acción mediar con el conflicto. Entonces, por ejemplo, todas estas víctimas del conflicto que estaban en el campo o los que se tenían que reparar, pues nosotros entramos a actuar tejiendo como redes y alianzas con las organizaciones para poder tratar su memoria, porque hay que resignificar esos procesos de memoria para que ellos puedan como trascender ese dolor que llevan por dentro. Y para nosotros pues el conflicto siempre ha sido un reto, porque es que es muy difícil trabajar con personas que están atravesadas por ese dolor y por la guerra. Pues hay varios puntos importantes respecto a la salud pública, porque en los acuerdos de paz relativamente la salud pública era manejada más como un asunto de interés de, de los problemas con las drogas. Entonces las FARC ahora, después de estos acuerdos de paz, proponen hacer un trabajo arduo de desarticulación de muchos de los nichos de mercado de las drogas, que es uno de los problemas de salud pública más fuertes que tenemos en este momento y que incentiva también el microtráfico. Muchas de las personas que requieren atención por farmacodependencia están en este momento interponiendo acciones de tutela porque no saben qué hacer con sus parientes. Yo creo que eso es un avance gigante que podemos tener a partir de los acuerdos de paz, porque podría hacerle frente y pecho a todos estos problemas de farmacodependencia que tenemos. También en los acuerdos de paz incluyen algo que ellos denominaron el plan de salud veredal o rural, que ya incluye a las personas que están en el campo específicamente. Anteriormente nosotros teníamos el plan decenal de salud pública, pero no incluía a las personas rurales como diferentes en población, sino que era un plan generalizado. Y aquí empieza como a desarrollar algunos promotores, que era lo que teníamos anteriormente, que se van a encargar de ir a las veredas a enseñarle a la gente a tener salud. Entonces, por esos puntos que son de alguna forma los más relevantes en el acuerdo de paz y en lo que las FARC y la nación quieren hacer en este momento, sería lo que podría ayudar a desarrollar
la salud pública del país. Pero el problema estructural de la salud pública del país ni siquiera está relacionado con el conflicto con las FARC, sino con el esquema mismo del sistema de salud colombiano. El Sistema General de Seguridad Social en Salud fue delegado por medio del gobierno a algunas empresas que se comportan como aseguradoras, que tienen una cuota administrativa y que tienen también un interés económico, donde constantemente reconfiguran la forma de captar renta. La salud pública antes de las FARC y después de las FARC se va a ver lesionada por el modelo en el que está. Se puede mitigar un poco relacionado con farmacodependencia y un poco de promoción y prevención de la salud, pero sigue igual. ¿Qué puede como tener como un poquitico más de descanso para los colombianos? Que por el solo hecho de tener un cese al fuego, pues hay algunas cientos de personas que no se van a morir por eventos prevenibles como es una acción violenta. Y eso es positivo, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, incidentes de tránsito, que es una de las cosas más letales y que son prevenibles, que no se controlan si está o no está la guerra. Tal vez podría haber como un espacio más de dinero para invertir en otros asuntos de salud pública, pero eso ya sería a interés de los legisladores y de los tomadores de decisiones. Bueno, en esta pregunta hay dos puntos. Yo diría que más que todo la misión de la enfermería siempre va a ser brindar un cuidado integral, humanizado y adecuado a las personas. Entonces, hablando de eso, independientemente si perteneces a un grupo guerrillero o perteneces a las milicias colombianas, eso no tiene nada que ver. Entonces, la misión de enfermería para mí no cambiaría, porque nosotros nos enfocamos en la persona como tal, independientemente de sus gustos, su religión, etc. Ya hablando de cómo influencia la enfermería, mucha gente cuando se habla de enfermería la relaciona directamente con lo que es la clínica o un hospital. La enfermería tiene otros campos laborales como lo es la promoción de la salud con las comunidades, la investigación, la educación. En este caso se vería influenciada porque podríamos salir desde esa zona que es el hospital y dirigirnos a otras zonas más vulnerables como serían los campos donde se encuentra la guerrilla o el terreno como tal, el campo. ¿Para qué? Digamos que en esta población, yo pues aquí como una hipótesis diría que esquemas de vacunación las personas no van a tener completo, y obviamente la salud de esas personas va a estar deteriorada. Además podemos encontrar, no sé yo, problemas en cuanto a la drogadicción, en donde podría hacer un trabajo interdisciplinario en medicina, enfermería, psicología, enfocados pues a estas personas. Pero entonces yo diría que influenciar sería salir desde el hospital para ir a esas zonas más vulnerables para prestar un servicio. La verdad no creo que cambie mucho, ya que nuestra área está muy enfocada hacia el trabajo con las personas, pero sí creo que va a haber un mayor acceso a zonas donde la salud no siempre está presente y se van a poder implementar campañas de promoción de la salud con estas personas y niños que vivían en estas zonas. No, pues se nos plantean retos, porque es que hay que tener en cuenta que son personas pues que sí, pues aún así, aunque ellos hayan sido las FARC, son personas normales, son personas comunes y corrientes, que van a acceder a esta vida cotidiana, ya no van a estar en el monte. Entonces lo que se nos plantean son retos para romper con los imaginarios que tiene la gente sobre ellos. Entonces lo que se nos plantean es esos retos como de romper los imaginarios que tienen las personas para que dejen de juzgar a los que estaban en las FARC. Ese es un dolor que hay que trascender y hay que apuntar por fortalecer el tejido social. La manera en que se verá influenciada la visión de la medicina en el contexto de posconflicto tiene que ver con la utilidad de la salud pública al proceso por el que pasaría el país en los próximos años. Esto permitiría una verdadera atención a personas en condiciones de vulnerabilidad a los que la guerra les ha violentado sus derechos. El proceso de paz ha sido muy importante para repensarnos como médicos en formación en lo que será la transición de una sociedad sin lucha armada. Pero
el posconflicto va a ayudar bastante para aterrizar todos estos temas de interés, más que todo en salud mental, en lo que tiene que ver con farmacodependencia. Es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo aquí en Colombia, pero que no le hemos dado una solución práctica. Y creo que desde la prevención es que podemos pues impactar bastante todas estas juventudes futuras que se están viendo afectadas por el microtráfico y toda esta cadena que hace que las familias de alguna forma no tengan tranquilidad y si hay un miembro de la familia que tenga farmacodependencia, pues es un calvario que están viendo en este momento muchos familiares porque no hay centros de atención y hay gente especializada para atender eso. Se va a ver influenciada la salud pública con más recursos que hayan disponibles, porque si bien la guerra nos ha dejado un hueco fuerte a nivel fiscal, y la guerra nos ha dejado también pues, secuelas importantes, ya vamos a poder utilizar ciertos rubros de dinero para hacer promoción y prevención. En los acuerdos de paz para el posconflicto, lo que abre son comunidades de alguna manera que no han podido acceder a los servicios de salud de parte del Estado, y el Estado va a tener una mano un poco más larga para poder intervenir en esas comunidades rurales alejadas de cabeceras municipales que anteriormente estaban gobernadas pues por las FARC y algunos grupos pues al margen de la ley. Hay algunas denuncias por allá desde 2009, 2008 de algunos grupos al margen de la ley que dominaban los planes obligatorios de salud del régimen subsidiado, sean FARC o sean paramilitares. Creo que eso va a salir a la luz y se va a intentar hacer como una especie de reorganización para la distribución de esos recursos, pero como decía ahorita, si no se transforma el sistema de salud como está concebido, pues la reconfiguración de la captación de renta por parte de las aseguradoras continúa. Bueno, entonces, ventaja, como lo mencionaba antes, primero sería salir desde el hospital para poder prestar el servicio a esas otras zonas, y también podría ser en muchas ocasiones, pues la verdad no me ha tocado, por decirlo así, la guerra en carne propia no me ha tocado, pero por sucesos pues que se comentan, en muchas ocasiones al momento de ir a prestar un servicio a una zona rural o entidades hospitalarias que quedan muy alejadas de la población como tal, están muy influenciadas por la guerra, entonces no se puede prestar un buen servicio, o de pronto yo no puedo ir a cierta casa porque si paso de esta zona ya estoy como una misión, como objetivo militar. Entonces al pasar el conflicto, estas barreras digamos que se eliminarían, desaparecen, y el servicio se podría prestar de mejor manera llegando a esos lugares donde antes digamos era prohibido llegar. Pues la verdad no creo que tenga muchas desventajas en esta área, más bien en el área social, donde las personas que estaban en un grupo armado no van a ser tan fácilmente afectadas. Y hay que tener en cuenta que son personas que también quieren reintegrarse, aunque por lo que ha sucedido, por la historia que hemos visto, creo que va a ser una reintegración muy difícil. Ventajas sí, porque se nos abre más el campo de acción y supongo yo que va a haber mucha más oferta laboral, y porque es que para trabajar con posconflicto pues trabajo social es una carrera muy apropiada. Entonces yo creo que sí hay más ventajas que desventajas. Yo creo que el posconflicto tendrá ventajas para todas las áreas de la salud en general en materia de inversión, de investigación. Las transformaciones esperadas se verán en la educación y en la atención en salud. Otra ventaja es la reflexión en torno al currículo en la Facultad de Medicina en el escenario del posconflicto, y que como estudiantes nos convierten en actores de la solución de los problemas que generaron el fenómeno de la violencia en el país. ¿Cuáles son las ventajas que yo considero que puede tener el posconflicto? Que las muertes violentas se disminuyen. Asimismo se pueden disminuir las enfermedades por minas antipersona o estas cosas que generan las guerras, ¿cierto? Que relativamente pues un número alto, pero que hasta hoy pues ha sido efectivo en términos de terminación del conflicto. Los planes rurales que propone
los acuerdos de paz después del posconflicto buscan eso, porque de hecho no importaba que hubiese posconflicto. Yo tenía algunos casos aquí en Peque, en Antioquia, que no sé si era un municipio que estaba minado por guerrilla o no. Yo veía a los pacientes que tenían que estar a lomo de mula 9 horas para llegar a la cabecera municipal y poder recibir atención de primer nivel. O sea, durante el conflicto sucede eso. Vea, con lo de las minas antipersona, total, ahí va a haber una disminución de personas con discapacidad gigante y la tasa pues obviamente va a tender a disminuir. Eso es una gran ventaja. Pero el problema estructural de la salud pública en Colombia, bueno, atención en primer nivel de atención, tener la atención en primer nivel, eso no es un problema que corresponda al conflicto de las guerras entre FARC y el gobierno. En municipios donde FARC no hay, pero hay presencia de otros grupos al margen de la ley, el problema es que geográficamente Colombia, hermano, no está preparado para tener accesibilidad. Entonces hay que generar condiciones de accesibilidad y eso tiene un costo, porque la diversidad de la gente de Colombia corresponde a la diversidad geográfica también que hay. Y hacer eso requiere de una inversión muy fuerte, pero que de alguna manera los municipios que requieren hacer eso pues no tienen el número de habitantes necesarios para poder invertir esa cantidad de dinero ahí. Entonces lo que hay que hacer bueno, es interesante lo que está en el acuerdo y es, bueno, si el Estado no puede hacer que esas personas vayan a esas instituciones de primer nivel, pues que el Estado vaya donde están esas personas y ahí es donde una de las ventajas grandes que yo le veo a estos acuerdos de paz para el posconflicto. Sería como volver al tiempo donde teníamos nosotros promotores de la salud que caminaban por nuestras veredas, le enseñaban a la gente saludablemente cómo podía alimentarse, cómo podía comer, cómo podía prevenir ciertas enfermedades y cómo tratar ciertas otras enfermedades. Ahí serían unas ventajas muy grandes, pero que respecto a los censos poblacionales que tenemos nosotros no impactaría de manera general la salud pública de nuestro país. Porque vos ves la concentración que tenemos hoy en las cabeceras municipales después de estos procesos de desplazamiento y demás. Si las personas volvieran a ocupar esas zonas rurales y a volverlas productivas, pues ya estaríamos hablando de manera diferente. No solo Medellín está concentrando alrededor de 2.800.000 personas. Y rural no es tanta la ocupación. 1, 2, 3, 4, 20, 30 casos, pues no harían de alguna forma tanto bullicio a, por ejemplo, incidentes de tránsito. Hoy en este momento, en esta hora, se están muriendo 6 personas por incidentes de tránsito aquí. Y eso no compite contra lo que puede generar un conflicto en esas dimensiones con las FARC, que lo va a dejar de hacer, pero que no tenemos estadísticas tan fuertes y por ende no tenemos presupuesto para esas enfermedades de interés en salud pública que son importantes, pero que no son tan comunes. Y aquí también es un problema, hermano, como de recursos. Y las FARC y el gobierno nacional con el acuerdo de paz no le van a inyectar más recursos a la salud. Es porque el gobierno, en el artículo 48 de la Constitución, y el 49 deben garantizar la salud y la seguridad social, según la Constitución. Pero después la ley reglamenta cómo se debe hacer y le dice al privado, bueno, administremelo usted. Y le dice a algunas organizaciones, administreme el subsidiado. Pero después en las reglamentaciones, bueno, pues tiene que hacer contratos. Y los contratos son medidos por servicios prestados. Entonces se sale de las posibilidades del privado, que es atender cosas que no sean costo-beneficiosas para ellos. Es mercantilizar un derecho fundamental. Incluso la ley estatutaria nueva esta que sacaron ahorita en 2015, que reglamenta la salud como un derecho fundamental autónomo, se queda cortica, porque de alguna manera no hay cómo garantizarlo, porque no es el Estado el que está prestando el servicio, sino que es un tercero que se encarga de hacer la intermediación. Y eso fragmenta, que da miedo la prestación del servicio de salud. De hecho, usted y yo vamos a consulta de primer nivel, ¿no?, con un médico. Y ese médico va a tener que hacer una serie de autorizaciones para poder remitirnos a nosotros a un segundo nivel de atención. Y si lo que tenemos es una patología grave, va a tener que hacer también otras autorizaciones
para nosotros poder acceder a eso y tramitar administrativamente, mientras que en un sistema integrado que no tenga tanta fragmentación, pues pasaríamos del médico directamente al especialista. El especialista nos podría pasar por algunos otros especialistas para darnos un diagnóstico, posible diagnóstico y un tratamiento inmediato, pero por estar tan fragmentados nos demoramos alrededor de 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses solamente para cita con el especialista y otra evaluación. Se supone que si hay un posconflicto, pues lo que estabas diciendo ahora, se supone que todo ese dinero que se está malgastando, por alguna manera así decirlo, en la guerra, en el diseño de nuevas armas y esas vainas, debería ser dinero que en vez de invertirlo para... O sea, yo sé que es importante y que las personas que estaban en la guerra tienen derecho a una resocialización y que tienen derecho a estar de nuevo acá y a tener una vida digna, pues igual son seres humanos independientemente de todo lo que, de todos los crímenes que se cometieron, incluyendo los de deshumanidad, que son bastante complejos. Entonces ese dinero no sería correcto, o sea, no sería lo más lógico, o que al menos parte de ese dinero se invirtiera en el sistema de salud, no tanto ayudando a las personas de pronto en un diagnóstico, sino lo que usted dijo, a que hubieran más personas dedicadas a hacer promoción y prevención. Sería totalmente lo correcto, pero venga, usted me lo pone en términos monetarios, ¿cierto? De plata que se deja de utilizar en un recurso y que se podría utilizar en otro, pero más bien se utiliza en la resocialización. Pero no lo vea así, Cami, porque es multivariado. Las otras variables que tiene que de pronto uno no alcanza a dimensionar es que, bueno, estamos evitando muertes, ¿cierto? Con la guerra nosotros estamos teniendo un flujo circular económico que se basa en el negocio de la guerra. En este caso, esa plata que se está invirtiendo en el negocio de la guerra, pues pasa al negocio de la resocialización, o bienvenidos pues a funcionar dentro de la democracia. ¿Cuál es la plata que la gente se está ganando en Colombia, o que los colombianos nos estamos ganando? Y es la muerte, y es lo que puede costar la muerte de cada ser humano que participa dentro de esa guerra. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, su vida, Camilo? Su vida. Usted a los 18 años se hubiera ido a prestar servicio militar y usted lastimosamente quedó mutilado. ¿Cuántos años de vida que usted pudo haber ganado en ese tiempo y pudo haber producido dejaría de ganar su familia? Entonces, en esos términos sería algo que no tiene precio. Camilo hoy puede producir un número X de plata o de desarrollo para su familia, y eso medido en términos monetarios es mucho más que seguir en la guerra, que se sigan muriendo esas personas que podían ser productivas para el Estado, ¿cierto? Y aparte de eso, pues que no se vea una rentabilidad directa que beneficie a los colombianos. Ahora, esta gente se resocializa, pasan a ser parte del Estado, pasan a ser contribuyentes, pasan a estar dentro de la democracia. Nos cuestan, sí, como si estuviéramos en la guerra, pero ¿qué nos ahorramos? Muertes que son años de vida ganados porque están vivos y pueden producir y pueden ser parte de este factor productivo económico. Está la obligación que tiene el Estado de restituir la víctima, que estaban sacando víctimas alrededor de 25 millones de pesos repartidos entre sus familiares. 25 millones de pesos no es nada para lo que una persona en su vida puede producir. O sea, lo que nos estamos ahorrando en un conflicto, terminando un conflicto histórico de más de 50 años, con los miles de muertos que tuvimos, es muchísimo billete, hermano. Y si ni siquiera sopesamos la calidad intelectual que pudieron haber desarrollado esas personas para ayudar a desarrollar nuestro país, si ni siquiera estamos midiendo eso, sino simplemente algo básico, es muchas las ganancias, Cami. Es que fueron muchos soldados, fueron muchos guerrilleros, personas que eran colombianos, personas que pudieron haber crecido, desarrollado, como vos haber estudiado, por ejemplo, microbiología y haber desarrollado cualquier tipo de tecnología. Como yo, que también tuve la fortuna de estudiar en una universidad pública, o como cualquier otra persona que quisiera tener oportunidades diferentes y tener el riesgo. Es un costo-oportunidad. Es la oportunidad de tener personas produciendo
y eso tiene un costo. Que una persona a los 18 años se muera y nosotros con una esperanza de vida de 70 años, siempre son unos añitos de producción y de aporte, y de incluso aportar a que las cosas para los colombianos sean menos difíciles. Eso en términos monetarios, si cogemos todos los intangibles y los medimos, es mucho mejor gastar la plata resocializando las personas y pagándole a las personas que lo único que sabían era estar dentro de un ejército luchando por unos ideales que sean o no sean legítimos, que ellos los tienen en su cabeza o no, decidieron hacer parte de la democracia. Y nosotros tenemos que recibirlos, resocializarlos y asumir eso como ganancias. La utilidad que tenemos en este momento va a ser muy alta si se miden los intangibles. Las transacciones. Es un costo de transacción. Es un costo entre la negociación que tiene el gobierno nacional con las FARC. Y la transacción está en cuánto nos cuesta negociar esto y cuánto nos cuesta sostenerlo hasta que suceda. ¿Y de dónde tiene que salir? De nuestro pecunio. ¿Y con qué lo tenemos que sopesar en utilidades? Con la vida de nuevas personas. Y simplemente con forensis podemos mirar cuántas personas se han muerto y cuántas personas se han dejado de morir. Y a cada persona, esto suena muy cruel, asignarle un valor monetario al menos para que algunos que no creen en la inversión en personas pues puedan tener al menos unas cifras que sean representativas para su tranquilidad. Bueno, creo que el posconflicto es un avance muy grande, obviamente. No es algo fácil de hacer de un día para otro. Yo creo que es un procedimiento largo, es un proceso constante que se debe estar ahí. Y hay una parte para mí fundamental, que no es solo la educación a las nuevas, digamos, a las nuevas personas que se van a incluir a la sociedad, sino también a la sociedad como tal. Porque, para no decirnos mentiras, cuando a alguien le mencionan un guerrillero, inmediatamente se va a prevenir, por decirlo así. Entonces sería primero como esa educación en eliminar la estigmatización de que es un guerrillero y saber que es una persona como nosotros. Entonces para mí es un proceso largo. Y es un gran avance que tiene Colombia. De igual manera yo pienso pues de que el posconflicto en cuanto a las FARC pues pasa, pero la guerra en Colombia va a seguir por diferentes factores, por las drogas, las mismas BACRIM en las ciudades, pero sí, es un gran avance, un gran paso y todos debemos hacer parte de esto. En la parte personal pienso que es un avance, que si no nos va a dar la paz completamente y dejar las armas va a ser un gran beneficio para el país, ya que va a ser un paso más en el que se busca una mayor igualdad de condiciones entre los habitantes del país. El posconflicto para el futuro de Colombia traerá beneficio, desarrollo y progreso. Los rubros que antes eran destinados para la guerra, ahora el gobierno podrá dar prioridad a las satisfacciones de necesidades como la educación, la salud, la inversión social y generar los ambientes de tranquilidad que la sociedad necesita. O sea, yo creo que es una oportunidad histórica. Yo recuerdo cuando estaba en segundo de primaria que nos hacían cambiar las armas que teníamos por juguetes. Yo me acuerdo que un montón de compañeros llevaron como cuchillos y cosas así, pero era normal. Yo subía de la Rafael J hasta el 12 de octubre y niños me atracaban con navajas. O sea, niños, vos puedes creer que un niño de 12 años, 13 años, 10 años lo está atracando a uno con una navaja. O sea, y eso sucedía, y estamos hablando del año 90, 89, 91, de esos años para allá. Si usted ve lo que nosotros hoy estamos ganando con los acuerdos de paz y estando en un posconflicto, es mucho, porque es visualizar completamente un enemigo que tenía el Estado, y después de esa visualización completa, que haya un 15% de personas que no se acojan, pero al menos un 85% que se visualizaron y que se pusieron a funcionar como parte del Estado. Es la mitigación de un brazo grande que estaba en desacuerdo con el modelo de desarrollo y que sigue estando en desacuerdo con el modelo de desarrollo, pero que ya no está armado. O sea, para mí, independientemente de cualquier discurso humanista que haya, una vida salvada en cualquiera de los dos bandos
merece la inversión que sea en términos monetarios. Porque siempre y cuando se pueda pagar es barato. Porque cosas como la vida, cosas como un brazo, una pierna, eso no tiene precio. Y te pueden indemnizar o lo que sea, pero tu calidad de vida no es igual. Vos no te vas a sentir normal. Tu familia no va a estar normal. Va a quedar una cicatriz perpetua. El solo hecho que usted y yo nos sentemos hoy a hablar y debatir alrededor de un tema, sin necesidad de recurrir a la violencia o quedar enojados porque tenemos posiciones diferentes, eso es un avance democrático gigante para el país. Que mi pensamiento diferente a vos no te atormente. Al contrario, que sea una forma para que vos te sensibilices de que hay gente que piensa diferente a vos y que en esa medida tenemos que desarrollar mucha tolerancia. Para mí el posconflicto es lo mejor que nos puede pasar. Y de hecho, tengo una experiencia cercana de una guerrillera, de una muchacha de una vereda que los guerrilleros mataron. La muchacha estaba en embarazo, la mataron con el bebé adentro y dejó 2 niños bebecitos. Tenían 5 y 6 años esos 2 niños. Al frente de ellos los mataron. Imagínense la indignación que tengo que sentir yo contra las FARC. Pero ¿cuáles son los costos y los beneficios medidos en años de vida ganados? Tiene que ser muy alto eso que se está ganando para que me pueda dar con esa indignación que siento yo. Entonces sí, estoy dispuesto a ser parte de ese posconflicto. Y no lo veo como un sapo, no es un sapo. Es un precio mínimo a lo que nosotros nos vamos a ganar como sociedad. En términos generales y con respecto a las opiniones de las personas entrevistadas, se evidencia que su percepción acerca de cómo afectaría el posconflicto a la promoción de la salud, todos tienen un común acuerdo, y es que el posconflicto venidero podría ser un punto a favor del sistema de salud colombiano, ya que en los lugares donde esto no se podía realizar ya va a ser posible hacerlo gracias a que el personal capacitado en el área de la salud va a tener acceso a regiones donde antes no era posible. Además, concuerdan en que parte del presupuesto que se utilizaba para combatir este flagelo pase a ser invertido en el sistema de salud y a su vez no solo poder tratar las enfermedades, sino hacer mucho más énfasis en la promoción y prevención de la salud, por medio de lo que se denomina educación en salud, donde es posible enseñarle a las personas a implementar estilos de vida saludables, lo que les va a evitar a futuro tener que hacer uso innecesario de los servicios de salud.